Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes, aquí en la pantalla de C5N. Hasta las 0:30 tenemos un programa cargado de información. Arrancó la carrera electoral, de alguna manera, con la presentación de los candidatos en la ciudad y viene un hombre que no estaba hablando mucho y que apareció de repente en la lista de Horacio Rodríguez Larreta. En un ratito, Jorge Tellerman, aquí ex jefe de gobierno, funcionario del macrismo durante mucho tiempo, ahora candidato a volver a la legislatura, uno de los nombres rutilantes que se anotaron en la carrera porteña. En un ratito va a conversar con nosotros acá. Y también Juan Monteverde, el punto de la oposición en la elección santafesina, la primera que se va a dar en ese calendario electoral. Dentro de apenas 2 semanas conversamos con el candidato del peronismo y la izquierda que se unieron allí en Santa Fe para hacerle frente a Maximiliano Puyaro, el gobernador que llamó a la constituyente para garantizarse la posibilidad de reelección, hoy vedada en esa provincia. Pero lo decía Dugan, son días tensísimos en el mercado cambiario y vamos a arrancar hablando del dólar. Hoy el Banco Central tuvo que vender otros 143 millones de dólares. Está vendiendo a ese ritmo. Arrancó hace 12 ruedas con una venta de 474 millones y no paró de sangrar desde entonces. La pregunta que se hace el mercado es, a este ritmo, ¿cuánto duran las reservas del Banco Central? Fíjate lo que es el gráfico de las reservas brutas, porque esto que quedó hoy muy cerquita del umbral psicológico de los 25.000 millones de dólares, había llegado a superar los 35.000 después del blanqueo exitoso que el año pasado tuvo el gobierno de Javier Milei. Claro, había arrancado recuperando, después había bajado durante la mitad del año pasado, cuando empezó a hacer agua el esquema de la tablita, pero el blanqueo llevó esas reservas, como les digo, 10.000 millones de dólares para arriba. Todo eso se evaporó entre noviembre y hoy. Lo que hemos tenido es una sangría realmente récord, que en el año, desde enero a esta parte, ya lleva 4.600 millones de dólares, que había empezado a perderlos antes, como les digo, entre octubre y noviembre, y que hoy, además de los 143 millones que tuvo que vender en el mercado de los exportadores y los importadores, se produjo una caída adicional, porque también hubo pagos de deuda al Club de París, hubo pagos al BID, hubo pagos a otros organismos internacionales y las reservas terminaron cayendo en el día de hoy solamente 723 millones de dólares. Claro, las alarmas están encendidas en todas partes, pero hay una alarma en especial que toca una fibra muy sensible, que son los depósitos en dólares. Caputo dice que le sobra respaldo para el actual valor del dólar. De hecho, anoche, en esa entrevista en la que por tercera vez intentó calmar las expectativas devaluatorias del mercado, dijo, le vamos a pedir al Fondo Monetario que nos adelante más dinero, pero igual nos sobra, estamos sobrados de cobertura. Mirá cómo lo dijo. Algunos me decían el otro día, esto sería como una especie de neoconvertibilidad, porque ustedes están diciendo que ahora va a haber respaldo para... No, va a haber sobre respaldo. Si uno toma el tipo de cambio equivalente de la cantidad de dólares que va a haber versus la base monetaria, el tipo de cambio de cobertura es de 600. Si tomamos la base amplia... ¿Habría un dólar hoy de...? Claro, de 600. Okay. Sí, no es que habría, no. Podría haber. Okay. O sea, sobra cobertura. ¿Y si se toma la base amplia con el dólar? De 950. Es decir, nunca hubo tanta cobertura, ninguna generación como nosotros vivió nunca un nivel de cobertura de la deuda de pesos como la que va a haber ahora en el Banco Central, con un agregado fundamental, que es... Además, ahora no hay más emisión de pesos, no hay déficit y no hay emisión por pasivos remunerados.
Esto es lo que, según Caputo, hace que esta vez sea distinto. Claro, él dice, esta generación no vio un nivel de cobertura de la base monetaria como la actual. Con eso lo que quiere decir es, no se veía esta situación desde la convertibilidad. Por eso habla de la neoconvertibilidad, algo de lo cual hemos estado hablando y desmenuzando la semana pasada para ver hasta qué punto es falso el argumento de que los dólares alcancen a cubrir todos los pesos. Pero mejor que yo, quizás con más autoridad por haber protagonizado aquel ciclo y por haber sido considerado por el propio presidente Milei hasta hace muy poquito tiempo el mejor ministro de Economía que hubo en la historia, Domingo Cavallo, hace 2 horas y pico, publicó en su blog una inquietante advertencia. La advertencia de que no alcanza con que el Fondo Monetario refuerce las reservas del Banco Central y que lo imprescindible, leo textualmente del blog de Cavallo, es que el gobierno explique cómo va a ser el tránsito de la situación actual a un mercado único y libre de cambios con competencia de monedas. Dice Cavallo, además, que en la transición es inconducente razonar con un esquema de tipo de cambio fijo, con un paradigma de tipo de cambio fijo. O sea, le dice a Caputo, no digas sandeces, ministro, no está cubierto con esos dólares que tiene el Banco Central, ni muchísimo menos. Y claro, lo dice un Domingo Cavallo que ahora cayó en desgracia en la consideración presidencial, pero que sigue mirando con simpatía el actual proceso político. Claro, esto que dice Caputo ahora, de que no hay pesos suficientes para correr al dólar, es algo que ya habíamos escuchado en la anterior vuelta de Caputo, cuando Nicolás Dujovne, en aquel momento, le pedía al Fondo Monetario y decía textualmente, literalmente, que no había pesos con los cuales comprar los dólares que mandaba en aquel momento Christine Lagarde. Fíjate cómo Dujovne, en aquel momento, septiembre de 2018, Caputo recién eyectado del Banco Central, donde lo había mandado Macri justamente a administrar los dólares del fondo, decía exactamente esto. Si no hay pesos, no hay con qué comprar los dólares. Se refería al esquema de déficit cero y emisión cero que le vendieron en aquel momento al Fondo Monetario y que el Fondo Monetario compró para ayudar a Macri en esa elección, de la misma manera que ahora Donald Trump quiere ayudar a Milei en la de octubre de este año. Claro, hasta hace muy poquito tiempo el equipo económico canchereaba con que el dólar ni siquiera tenía demanda. Fíjate lo que decía, por ejemplo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Pablo Quirno, esto lo decía hace un mes. Canchereaba con que habían ofrecido bonos atados al dólar a enero de 2026 y que no había ido casi nadie. Decía Quirno, en el mismo tono en el que Caputo ayer adjudicaba intentos desestabilizadores la corrida, decía, una cosa son los que opinan, otra cosa es el mercado. Y es el mercado el que se le dio vuelta ahora. Por un lado porque quiere asegurarse el dólar oficial de acá a un mes, a 2 meses, y por eso hoy volvió a empinarse la curva de futuros. Una curva en la cual justamente apuestan los operadores del mercado a cuánto se pueden cubrir con el dólar de acá a un mes, a 2 meses, a 3 meses. Pero también se le dio vuelta al mercado en las emisiones de deuda, porque el viernes el gobierno, el Tesoro, también canchereando, dijo que había podido renovar todos los vencimientos en pesos. Pero ¿qué descubrieron después? Esto no se sabe porque no están los nombres de los que compran, pero ¿qué descubrieron después quienes andan trajinando esas mesas de dinero? Que el grueso se lo había comprado el Banco Nación, con la nuestra, claro, apostando a que se sostiene una tablita que todos en el mercado dicen es completamente insostenible.
El Banco Nación puede obedecer las órdenes del secretario de Finanzas, pero los demás inversores, los demás ahorristas, miran el esquema de reservas que hay, miran el gráfico que les mostré a continuación, cómo caen las reservas brutas, y miran algo más. Miran las reservas netas, que están, desde la época de Sergio Massa, en terreno negativo. Claro, el gobierno, cuando aumentaron las reservas por el blanqueo, había conseguido sacarlas de ese terreno pantanoso, pero ahora volvieron a hundirse ahí. Esta cuenta la sacó un operador del mercado que lo hizo público en su cuenta de Twitter. Es la metodología Fondo Monetario, la metodología que aplican internacionalmente los inversores para ver hasta qué punto es solvente un banco central. Bueno, las reservas brutas, este es el dato de jueves pasado, fíjense lo rápido que se evaporan. Hoy les dije 25.000 y chirolas. Bueno, las reservas brutas al jueves de la semana pasada eran esas, 26.783 palos. Pero de ahí hay que detraer las obligaciones de corto plazo para llegar a las reservas netas. Los ahorristas que tienen dólares en el banco, una parte de esos dólares, que va del 35 al 45%, está encajada, esto es, inmovilizada en el Banco Central. Por eso el Banco Central computa como reservas parte de esos depósitos. Y esos depósitos representan hoy, en encajes, 12.703 millones de dólares. Está también el swap de monedas con China, 17.000 y pico, casi 18.000 palos. Otros pasivos, el Bopreal, que emitió el propio Caputo apenas asumió, con Bausili, y los depósitos del Tesoro. ¿Cuántas son las reservas netas negativas? 10.000 millones de dólares en el terreno bajo cero. Y esto es lo que están mirando justamente los depositantes, que empiezan a inquietarse con una pregunta. ¿De quién son esos dólares que está vendiendo todos los días el Banco Central? El que se lo respondió el viernes al pasar en una entrevista es Carlos Melconian. Escúchalo. Que el Banco Central no solo deje de vender dólares que no son de él, hay una asombrosa tranquilidad en la Argentina desde el año 22. Donde resulta que ahora se usan reservas que no son del Banco Central, que son encaje de depósito de la gente, y todos seguimos caminando normalmente. Y no debemos caminar normalmente. Sí, pero te quiero decir, en otro momento eso hubiera generado más chispazo. Hoy no. Hoy yo vengo acá, te digo, las reservas son 5.000 negativas, y lo dice hasta el vicepresidente del Banco Central. Y nadie dice, ¿cómo? Bueno, y empezar a comprar dólares. Es buena la pregunta de Senkman, ¿eh? ¿No deberíamos caminar tranquilos? Claro, Melconian viene advirtiendo sobre esta dinámica. Le vienen diciendo mandril y otras cosas peores, pero de lo que habla el expresidente del Banco Nación de Macri es de un tabú. Algo que en la Argentina, desde el crack de 2001, desde el corralito, desde la confiscación de los depósitos en dólares, todos preferimos ni siquiera mencionar. Por aquello de que no se menciona la soga en la casa del ahorcado, la posibilidad de que el Banco Central esté vendiendo los dólares de los ahorristas es una posibilidad muy inquietante. Y como les mostré recién, si el Banco Central tiene negativas las reservas netas, bueno, está vendiendo dólares que no tiene. ¿De quién son esos dólares? Una pista la aporta Melconian. Y cuando uno mira la dinámica de los depósitos en dólares, lo que empieza a ver es que, bueno, hay gente actuando en consecuencia. Fíjate vos, los depósitos en dólares del sector privado habían llegado a un máximo de 34.600 millones de dólares en octubre del año pasado, después de ese pico que hacen los depósitos por el blanqueo. Claro, porque lo que hacían los blanqueadores durante la segunda mitad del año pasado
es exteriorizar su patrimonio no declarado y ponerlo en una cuenta en dólares en el sistema financiero local. Eso hizo que aumenten mucho, pero que cuando tocaron ese récord empezaron a lentamente bajar. Es una sangría que se llevó, mirá, 2.030 millones de dólares en noviembre, 1.150 millones de dólares en diciembre, 210 millones más en enero, 850 en febrero y en marzo, faltando una semana, ya habían salido otros 850. Claro, esta semana, que arrancó ya con mucha tensión, arrancó con ahorristas en las sucursales, yendo a retirar sus dólares. Y el reflejo de eso es que hoy los bancos le pidieron al Central 70 millones de dólares en billetes, en cash, para tener disponible en sus sucursales. Me acuerdo Martín Redrado, cuando estaba muy fresco el recuerdo del corralito, lo que decía es: los bancos no se pueden quedar sin dólares. Los bancos en todo caso pueden hacerte hacer una fila, te pueden demorar un montón en entregarlos, te pueden decir que no hay ese día y que vengas al día siguiente, pero lo que no pueden es decir no tengo. Porque en el momento en el que dicen no tengo, ahí sí, la corrida cambiaria se convierte en corrida bancaria. Y eso es algo de otro nivel de preocupación para el sistema, para la estabilidad del sistema, para la sostenibilidad incluso de los bancos y para, obviamente, el futuro de la economía en general. Una economía claramente bimonetaria, donde cualquier expectativa de devaluación se traslada a los precios. Por eso es que marzo va a tener una inflación superior a la de febrero, que a su vez tuvo una inflación superior a la de enero. Claro, cuando uno ve que los bancos le piden 70 palos verdes en efectivo al Central, lo que empieza a entrever es que esas sucursales ya tienen el pedido de los ahorristas y lo que están haciendo es simplemente abastecerse para poder cubrirlo. Y eso es lo que del otro lado lo tiene a Caputo pidiéndole al Fondo Monetario el mayor desembolso posible de una vez. De esto hablaron la semana pasada el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que está aquí en el centro, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, junto al viceministro de Economía, el chileno José Luis Daza, que se entrevistaron con el secretario del Tesoro, el que manda en el Fondo Monetario. Ese hombre que ven ahí es Scott Bessent. Scott Bessent es el secretario del Tesoro que puso Trump y que tiene a sus órdenes como accionista principal a Kristalina Georgieva, que hoy dijo que el pedido de Argentina de tener un 40% del paquete de 20.000 millones de dólares que el Fondo Monetario está evaluando aprobar, pero recién a mediados de abril, es un pedido razonable. Lo dijo hace un ratito Georgieva durante la tarde de hoy. No sé si tenemos el tape o tenemos la nota donde lo dice. Bueno, en cualquier caso lo dijo Georgieva de la siguiente manera. Dijo que considera razonable la solicitud de Argentina de un desembolso del 40% del nuevo préstamo. Volvió a reiterar en una charla con Reuters que el monto es 20.000 millones, no 20.000 millones de una como deslizó Caputo en la Bolsa de Comercio la semana pasada cuando dijo vamos a reservas por 50.000, nada de eso, pero sí dijo el monto es ese y el anticipo del 40% es razonable. ¿Cuánto es el 40%? De esos 20.000, 8.000 millones de dólares. ¿Cómo haría el Fondo Monetario para entregarle 8.000 millones de dólares? Bueno, le tendría que dar lo que excede ese paquete de 20.000 a los vencimientos de los próximos años, pero también un pucho más, importante, porque los vencimientos son por 14.000 palos en los próximos 3 años, que es la duración del acuerdo. El paquete es de 20.000. O sea, Trump lo que le está diciendo a Milei es: tenés 20.000 para todo tu mandato por todo concepto.
para refinanciar lo que dejó Macri y renovó el Frente de Todos, convalidándolo, dicho sea de paso, pero también para intervenir, como quiere hacer Caputo, y aguantar hasta las elecciones un tipo de cambio que todo el mundo dice que no es sostenible. Claro, hubo toda una discusión la semana pasada respecto de cómo iba a desembolsar el fondo este dinero. Y el que habló es Federico Furiase. Federico Furiase es el jefe de asesores de Caputo, viene de laburar con él en la consultora Anker y admitió finalmente, después de mucho tironeo, de algo de extorsión también a Washington, pretendiendo marcarle la cancha a Caputo otra vez al Fondo Monetario, que ya una vez pidió su cabeza, y dijo esto Furiase respecto de cómo van a ir desembolsando. Hablo los de libre disponibilidad, porque no los 20.000, tengo entendido. 20.000 es el programa total. Es el programa total. Como es un programa que ya avanzó en la estabilización, ya se hizo el ajuste fiscal y monetario, de hecho, mucho mayor a lo que hubiese pedido el fondo, porque es nuestro programa, es de esperar que ese desembolso inicial sea de una proporción muy importante en relación al resto. ¿Cuándo? Bueno, esa definición es del board y debería estar a mediados de abril. Claro, Furiase en ese momento intentó calmar las aguas, sosegar a quienes en Washington estaban arrancándose los pelos, diciendo no puede ser que el ministro de nuestro principal deudor, de nuestro deudor serial, del que volvió a ser el enfant terrible del Fondo Monetario, nos esté diciendo a nosotros cuándo y cómo le tenemos que desembolsar. Fíjate, Argentina está en el ranking de los países que más préstamos le pidió al Fondo Monetario. El primero es Haití. No es un ranking en el cual uno esté orgulloso de figurar, les anticipo. Haití, Colombia, Honduras, Perú, Liberia, Pakistán, Ecuador, Filipinas y después Argentina, que tiene ya 22 acuerdos y se apresta a cerrar el número 23. Todos terminaron mal, pero hay un detalle. La consultora P4Q de Manuel Álvarez Agis sumó todo lo que le desembolsaron a estos países en esos acuerdos. Y claro, la cantidad de dinero que entró a la Argentina, que después se terminó fugando en su mayoría, pero que entró efectivamente del fondo a la Argentina actualizado a dólares de hoy, es monstruosamente superior, más de 10 veces lo que recibió el segundo, Ecuador. Argentina es prácticamente el país para el cual terminó trabajando el Fondo Monetario o al cual terminó trabajando el Fondo Monetario para mantener preso de políticas que sabemos después terminan dictándose desde allá, desde la calle 19. Claro, esta diferencia es algo que explica ese malestar que surgió la semana pasada cuando, una vez más, Caputo, corrido por la necesidad de dólares, intentó marcarle o imponerle a los burócratas del Fondo Monetario. Bueno, en ese contexto se da la carrera alocada por comprar los últimos dólares baratos. Yo les decía la semana pasada, cuando entró el dinero del Fondo Monetario en la época de Macri, se fugó de manera casi inmediata, pero fue tan repentino y tan vertiginoso que no la vimos venir. Ahora, en cambio, la situación se puede monitorear en los balances de las empresas. Y ahora se van a enterar de un par de cosas realmente llamativas. Primero, que las empresas grandes de la Argentina ya tienen constituidas reservas de ganancias en sus balances, o sea, dinero potencialmente dolarizable, por el equivalente a 21.000 millones de dólares. Yo la semana pasada les mostré algunos casos, simplemente, pero el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el equipo de investigadores rosarinos que trabaja con nosotros en proporcionarles a ustedes esta información de calidad, buscó todas las empresas cotizantes y encontró que hay varias, entre las cuales la que más tiene es YPF, que tienen
reservas de ganancias en pesos, repito, por el equivalente al contado con liqui de 21.000 millones de dólares, o sea, 28 billones de pesos. Cuando Caputo dice no hay pesos para correr al dólar, cuando Milei dice nos sobra para igualar la cantidad de pesos en circulación en la economía, soslayan que hay un montón de pesos que se pueden volcar al dólar en otros lados, no solamente en cuentas a la vista, en el circulante, incluso en los plazos fijos. Hay dólares en los balances de las empresas que todavía no son dólares, pero que quieren serlo. Y ahí están, primero YPF, después Ternium, Techint, después Telecom, la empresa del grupo Clarín, luego Pampa Energía, Central Puerto, la generadora de energía más grande de la Argentina, Transportadora Gas del Sur, Vista Energy, Aeropuertos 2000. Fíjense que las que más tienen mucho más. Las tres que más tienen mucho más que las demás. Pero si seguimos bajando, van a ver que las grandes empresas todas tienen reservas constituidas de ganancias potencialmente dolarizables por montos nada desdeñables. Tecpetrol, otra del grupo Techint, como Ternium, que aparecía antes en el top 5, está con otros 523 millones. Edenor, que tiene otros 413. Aluar, Arcor, Consultatio, Edesur, Transportadora Gas del Norte. Fíjense los montos que solamente las primeras 15, potencialmente pueden destinar a presionar el mercado cambiario. Claro, ¿quién culparía a un gerente financiero por hacer lo que está haciendo todo el mundo, todos los que pueden? No es nada ilegal esto que estoy contando. Lo que estoy mostrando es que esa tranquilidad que intentan vender Caputo y Milei, bueno, en el mejor de los casos es un exceso de optimismo. Ahora, lo de las empresas locales es una cosa y lo de las empresas multinacionales es bien otra. También mostrábamos la semana pasada acá que a pesar del RIGI, a pesar de todas las ventajas que tienen las grandes compañías para invertir en la Argentina, no pagar impuestos, no estar obligadas a liquidar en el país, no estar obligadas al compra nacional ni nada, no están invirtiendo. Y cuando uno mira la serie larga de inversión extranjera directa mensual que da el Banco Central, lo que ve es que el año pasado invirtieron muy poco. Ahora, cuando mira esta, que es la inversión extranjera directa neta del retiro de ganancias, se empieza a encontrar con que en los últimos 3 meses hubo inversión externa negativa. O sea, las salidas de dividendos de las multinacionales superaron la inversión en la Argentina de esas mismas compañías extranjeras. O sea, estas empresas también se están tirando de cabeza al tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, en algún momento se acaba. Como dijo Melconian hace un ratito en la cena de CIPEC, vengo de ahí, había mucha gente preocupada, esto es un régimen transitorio. Y el que viene, dijo Melconian también hace un ratito, también va a ser un régimen transitorio. Es lo que dice Cavallo. Repito, son los ídolos, los referentes, hasta hace muy poquito, de un Javier Milei y de un Luis Caputo que, bueno, están a las corridas en este momento, tratando de tapar agujeros de una u otra manera. Claro, hay algunos casos muy puntuales, muy curiosos, que empiezan a llamar la atención. Hoy salió, por ejemplo, el dato de febrero de este año del saldo de divisas de cada uno de los sectores. La compra en el mercado único y libre de cambios de divisas de cada sector. Y hay uno que llama especialmente la atención. Mostrar el cuadro completo, Rodo, y después destacar la cifra porque realmente es muy, muy llamativo. En plena corrida cambiaria, lo que permitió el Banco Central es que en el sector de telecomunicaciones
alguien se haya comprado 1.119 millones de dólares. Acércate, porque acá está desglosado sectorialmente y lo que se ve es que la inversión directa y de portafolio del sector comunicaciones en febrero fue negativa por ese monto, 1.119 millones de dólares. Hay una coincidencia inquietante que además desmiente una guerra con balas de fogueo que parece haber emprendido el presidente Milei contra una operación muy grande que se registró en febrero por un monto muy similar a ese. Sí, me refiero a la compra de Telefónica por parte de Telecom, la empresa del grupo Clarín, que se quedó con 2/3 del mercado de telecomunicaciones. Esa operación se informó por 1.245 millones de dólares. ¿Será que le dieron salida a Telefónica después de que cobró de Telecom los pesos para que se quedara con su operación local? ¿Será que dejaron que Telecom compre esos dólares en el mercado oficial para pagarle a Telefónica? La pregunta es muy sensible porque el dólar, sobre todo el dólar oficial, se ha convertido en un bien escaso. Y ese bien escaso, el directorio del Banco Central lo puede vender a sola firma, a solo voto en realidad. ¿Será que el directorio del Banco Central autorizó la compra de más de 1.000 millones de dólares a una empresa cuando ya empezaba a insinuarse la corrida sin que lo supiera el Ministerio de Economía? Bueno, eso es prácticamente como para descartar de plano. ¿Por qué? Porque hoy el Banco Central es administrado, es manejado por un íntimo de Caputo, por una especie de tentáculo del ministro de Economía, que es el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La pregunta, quizás más urticante, es si sabía Javier Milei de esto. ¿Qué tal si el directorio habilitó esta compra sin que lo supiera el presidente de la Nación? ¿Qué tal si el presidente de la Nación se hizo el bravucón contra esta mega fusión que en el medio de la agitada coyuntura política y económica local sacudió el mercado? ¿Por qué? Bueno, por su tamaño, por la concentración de mercado que implica. ¿Será que lo hicieron a sus espaldas? ¿Será que esta carrera por los últimos dólares baratos tuvo a un jugador que se adelantó, a un maratonista que se mandó y que lo pasó al propio Milei para hacerlo? Bueno, es una pregunta que me imagino varios a esta hora, que tienen la misma planilla que yo les estoy mostrando, se estarán haciendo en la Quinta de Olivos. Es una pregunta que quizás haya vuelto a tensar esa interna que durante las últimas 3 semanas dividió a Milei y a Caputo, porque Milei sostiene que algún alivio del cepo hay que hacer porque cree que se puede flotar con estas reservas que vaya a mandar el Fondo Monetario y que eso no va a afectar mucho sus chances electorales. Del otro lado está Caputo, aferrado a la tablita, diciendo lo que tenemos que hacer es llegar con este esquema, sostener el plan Llegar, que era el plan original hace 2 meses antes de esta corrida. Bueno, lo seguro es que los ingenieros del caos, los estrategas de la comunicación oficial, se han quedado sin argumentos, porque esta cuenta, por ejemplo, que suele atribuírsele al asesor estrella, Santiago Caputo, simplemente se deshizo en excusas para justificar que esta corrida se está llevando puesto al Banco Central en un contexto en el que están todos de su lado. Casi todos los medios de comunicación, todos los bancos, todas las embajadas extranjeras, el Fondo Monetario, Donald Trump. Bueno, llorando operaciones, llorando desestabilización, es que terminan
los que hace un mes y medio canchereaban con que las reservas sobraban, no solamente para mantener la tablita, sino para abastecer de dólares a un mercado voraz que quiere dólares, dólares y dólares, y que se empieza a dar cuenta de que no están. Volvió una noche. Jorge Tellerman, gracias por venir a la Ley de la Selva. Y no lo esperaba. Había en su rostro tanto dolor. Qué grande, te recita y todo. Jorge... Pero no vamos a cantar como en el programa de radio, no. Ha cantado Paco Ibáñez en mi programa de radio, Jorge Tellerman, años A, cuando estaba presidiendo el Colón, ¿no? Sí, no, el sistema de medios... Creo que estaba a cargo de los teatros públicos, en esa época en San Martín, el anterior. Cuando estaban en el Colón, que fui allí, hice una pequeña referencia a la ópera. ¿Olés algo, Jorge, acá? No, lo que siento es que la Argentina vive un cambio. Bueno, a escala planetaria está pasando, pero cada país lo vive a su manera y nosotros solemos vivir las cosas de una manera muy dramática. Hay un cambio de época muy grande, sin duda. Implosionó el sistema político hace un tiempo. Lo viejo terminó de existir y todavía lo nuevo, el nuevo sistema aún no ha aparecido. Somos contemporáneos, uno podría alegrarse de ser contemporáneo de algún cambio, pero somos contemporáneos de esos momentos en donde lo viejo murió y lo nuevo todavía no terminó de establecerse. Me refiero a un sistema de organización de la sociedad, un sistema político, lo vemos en estos niveles de fragmentación, etcétera, etcétera. Y me parece que eso sucede, como suele pasar, en el marco de algo que está cambiando a escala planetaria, la revolución tecnológica, etcétera, etcétera. Y en ese claroscuro florecen los monstruos, decía Gramsci. Sí, bueno, es que está de moda. Si el gran Antonio escuchara que derecha e izquierda lo citan, eso es otro cambio de época, ¿no? Uno cuando era un joven de izquierda que leía los cuadernos de la cárcel, decía, bueno, no se hubiera imaginado que algunos de sus conceptos hoy fueran casi de divulgación, ¿no? Y tanta actualidad. Y de actualidad en el sentido de la importancia de ganar el combate por la conciencia, por el relato, se dirá en una época, por la conciencia, por lo cultural. Hoy llama la atención que tanto tiempo después haya un consenso tan grande que efectivamente la forma que tiene de organizarse una sociedad corresponde sin duda a las condiciones materiales en las que ésta se desarrolla, pero también cuando gana una cierta interpretación del mundo. Y lo que me parece que es eso, hay una nueva interpretación del mundo, ciertos valores, ciertas verdades que se tenían hasta hace unos años, explotaron, o porque no dieron resultados, o porque llevaron a cosas peores, o porque en algunos casos, como en los casos extremos del wokismo, llevaron a situaciones que generaron mucha tensión o lo que fuera. Esa mezcla de cosas hizo aparecer algo nuevo, cada país lo vive a su manera y nosotros lo estamos viendo a la nuestra. Igual, como siempre. Yo te preguntaba si olés algo, no en términos metafóricos, no si intuías algo, sino si olés algo literalmente acá, porque quien encabeza tu lista dice que Buenos Aires huele a pis. Buenos Aires está deslucida, realmente está pasando un momento de opacidad en más de un sentido, opaca, sucia, muy deslucida y sin aprovechar los potenciales enormes que tiene la ciudad, que efectivamente se refleja en eso, en la higiene urbana. No hay quien en la ciudad de Buenos Aires no te señala que el nivel de higiene urbana, ahora que entiendo que estás hablando sin metáfora, que estás hablando directamente del pis, literal, de la como ciudad, dice mi hijo. Efectivamente, ahí no hay metáfora, te lo dice todo el mundo, de izquierda, de derecha, que votan a Milei o a Cristina o Macri, todo el mundo te reconoce. No, realmente, el nivel de deterioro que tiene la ciudad en el caso de la higiene urbana, de cómo ha vuelto cierto nivel de inseguridad, de la modalidad motochorros, de lo descuidado, de los baches, de la falta de una acción clara, precisa de gestión, en el caso mío también, en el caso mío lo veo en la actividad cultural de una ciudad que tiene todo como para sacar pecho y ser la gran capital
cultural del mundo o una de las grandes capitales, con lo que eso significa no solamente en términos de disfrute y de formación individual, sino también de actividad, de claro. dimensión. Sí, sí. Lo sabés perfectamente, el nivel de actividad hoy de industrias creativas a escala mundial es alrededor del 6%, de acuerdo, estuve leyendo los últimos informes del Banco Mundial, es cerca del 7% del PIB mundial. Estamos hablando, y con una posibilidad, en nuestro caso en la Argentina y la ciudad de Buenos Aires en particular, de ahí sacar pecho. No es la actividad de desarrollo de inteligencia artificial, de los microchips, del 5G, etcétera, etcétera. Son cosas que ya estamos están tan lejos. Claro, claro. Esto es algo en lo que la Argentina y la ciudad de Buenos Aires puede jugar casi de igual a igual y hoy está desaprovechada. Pero entonces Jorge, sí, huele feo. Como diríamos, algo huele a podrido en Dinamarca, algo huele a podrido en la ciudad de Buenos Aires. ya desfilaron Gramsci, Shakespeare, es una cosa... la ópera. Qué gusto da. Y la única corrección, yo no fui nunca funcionario macrista. ¿Cómo no? Nunca fui. Bueno, la retista. Dígalo bien. Bueno, está bien, pero Yo, la reta era macrista. Como vengo y lo escucho, Sí. hago las dos cosas. Sí, pero... Vengo y lo escucho. Yo fui, como recordás bien, y la gente creo que lo recuerda, viniendo de una tradición política bien distinta, Horacio Rodríguez Larreta, cuando asume como jefe de gobierno, nosotros teníamos una relación personal, yo con el viejo lo quería muchísimo, teníamos una relación con él, con la familia, me convoca para dirigir los teatros públicos, el San Martín, luego el Colón. Nunca fui macrista, nunca pertenecía al macrismo. Cosa menor, no tendría problema. Tengo pecados de juventud peores, pero No, lo que pasa es que sorprende... nunca fui macrista. Lo que pasa es que una cosa es que... Pero claramente, y hoy se ve claramente, es tan diferente la gestión de Rodríguez Larreta, la cabeza de Rodríguez Larreta, su pensamiento tan emparentado con el pensamiento desarrollista, etcétera, etcétera. Es algo claro y preciso que hoy se manifiesta además en algo que está a la luz del día, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es que un vecino común diga que Buenos Aires huele a pis, o que está mal aseada, o que, no sé, no recogen la basura, y otra cosa es que lo digan dos exintendentes que están en una misma lista. Se ha dado algo en el cierre de las listas porteñas, que es que hay muchas figuras de peso que aspiran a una banca en la legislatura, algo que no fue nunca tan codiciado, tampoco tan prestigioso, son los herederos del Consejo Deliberante, ¿no? Y de repente hay en la lista de ustedes dos ex jefes de gobierno. Dos ex jefes, ¿sabe qué quiere decir eso, mi querido Ale? Las elecciones, que en otro de los errores de este gobierno de la ciudad las puso tan separadas, tan adelantadas, hace que uno pierda perspectiva. Las elecciones locales, aquí como cuando se discuten las elecciones locales en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, son efectivamente discusiones, en este caso, sobre la ciudad de Buenos Aires. Y siempre presentan un panorama muchísimo más amplio y más fragmentado que las elecciones nacionales, que eso es lógico. Estas están muy nacionalizadas igual, ¿eh? Bueno, pero eso es un error, eso es círculo rojo perdido, digo, y se está cometiendo un error que claramente se va a ir subsanando a medida que se acerquen los días hacia la elección. Porque eso lo ves, vivir en la ciudad de Buenos Aires, eso te pasa. Los que estamos acá en la ciudad, nos preocupa saber qué vamos a hacer las 30 personas que entremos allí en la legislatura para discutir acerca de cómo mejoramos el transporte urbano, cómo mejoramos nuestro sistema sanitario, cómo mejoramos nuevamente nuestra actividad cultural para que sea potente, para que genere fuentes de trabajo. En esa discusión, cuando Esa es la discusión. Y hoy, como está tan separada, se empiezan a hacer elucubraciones que yo comprendo, pero que son absolutamente inconsistentes. Si esta elección beneficia a Macri, si beneficia a Milei, de esa pelea que es la que no, realmente me aburre y sobre la que creo que nada tiene que ver, no, estoy convencido que nada tiene que ver esta elección. Si insistimos con eso, lamentablemente vamos a perder un espacio para discutir lo esencial, que son políticas. Venimos juntos, pues me fui un poco antes de la reunión de CIPEC. Nos vamos a perder en serio una discusión sobre políticas públicas, que es una de las grandes fallos y fracasos de la dirigencia argentina de las últimas décadas. Tenemos la oportunidad, querido Ale, de discutir en serio políticas públicas. Pero cuando Macri dice, yo voy a volver a hacer subte, ¿está diciendo Larreta no hizo subte durante 8 años? No, lo que está diciendo... Porque los últimos subte creo que los hicieron Ibarra y vos, no sé. Exactamente, el ¿no? último que inauguró una línea de subte ha sido este servidor.
Yo he tratado vi los carteles de la línea F, busqué la puerta, no sé por dónde se baja la línea F todavía. No sé si alguien me diga, porque, viste, está inundada la ciudad de Buenos Aires con carteles de línea F. Es un grado de mitomanía ya increíble el de este gobierno. Nos invita a tomar un subte, no solamente que no existe, sino ni siquiera, ¿te fijas? Bueno, el televidente que se fije, no está en el presupuesto de este año para empezar a hacer los papeles. Digo, ¿puede ser el fin del macrismo esta elección porteña? no sé, que esta gestión es una gestión que va a ser rechazada ahora y luego en las urnas, no me cabe la menor duda, pero por mala. Es una muy mala gestión y al punto tal que, nuevamente, la discusión es, cuando nosotros presentamos lista, es ¿por qué presentan listas si eso beneficia al adversario? A nadie se le ocurre decir, ¿por qué presentan listas si nosotros hacemos también las cosas? Digo, vos dirías, si un adversario decís, che, ¿qué estás haciendo? Yo soy mejor, yo hago la buena. Lo que te están diciendo, che, hago mal las cosas, pero no se presenta si no se nota. Digo, eso, el invento de promover obras que no están ni siquiera presupuestadas. Un anillo que yo intenté de recorrer, pero quise cruzar la Figueroa Alcorta y que así me atropella. Digo, no, yo estoy cruzando por el anillo que me presentó el render. Es realmente el grado de mala gestión que tiene este gobierno es llamativo, porque tiene recursos, tiene muchos recursos. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos recursos que hay que usar mejor, ordenar mejor. No, es inaceptable este nivel de deterioro, de abandono, de desidia. Y también es bastante insoportable el nivel de justificación que se tiene de por qué hacen esto y lo otro, como si hubiera alguna otra cosa. Jorge, es innegable que ese deterioro de la ciudad es parte de una dinámica nacional, que la gente que duerme en la calle, en parte, fue expulsada por el sistema. ¿Te acordás cuánto era la pobreza hace 2 años? La misma. Sí, la misma. Por eso... Pero esta parece ser más intensa. Digo, no hay más pobreza. No hay más gente durmiendo en la calle. No hay más pobreza, hay menos atención. Te lo dice uno de los creadores del programa del BAP, Buenos Aires. ¿No te parece que tiene que ver en algo con la política nacional? Pero sin duda las situaciones económicas repercuten a todo nivel en todo el país. ¿Vos lo votaste a Milei? No, ¿por qué? No, para saber, me imagino que es una referencia que el votante porteño... No, yo no. ¿Y lo votarías en algunas circunstancias? Pero ¿Te parece bien su plan económico? Lo que yo digo, si nosotros, no esa es tu intención, ni muchísimo menos, porque te sigo, te conozco, pero no reparar en las gestiones locales, más allá de las condiciones nacionales, es como mínimo un mal servicio a la sociedad, al pueblo, de este caso de la Ciudad de Buenos Aires. La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, la pobreza en el país y en la Ciudad de Buenos Aires, no era mejor hace 2 años, más bien algunos índices por motivos que no vienen al caso, macroeconómicos, hasta están mejor. Pero había tensión. ¿Qué haces vos como gestor, como gobernante, frente a la gente de situación de calle? Decís que lo que hay que hacer es acercárseles. ¿Cómo es el discurso? Bueno, sí, hay varias fuerzas de ultraderecha que proponen eso. A mí una de las cosas que me llama la atención, que cuando se empezó a hablar de eso, dicen, vamos a acercárseles. Y promocionarla como una política, hay que acercárseles. Es una desgracia tener que acercárseles. Hay que hacerla, pero es una desgracia, porque eso quiere decir que no estás controlando el delito y todo. Ahora, presentarlo eso como una virtud, uno diría, ya he visto todo. Hay gente en la calle... Y lo primero que se te ocurre es decir, se vienen del conurbano, atendelos, tenés recursos, tenés paradores, investiguemos qué pasa con los paradores que se dicen construir y qué pasa con ellos. ¿Hay negociados detrás de él? En todo caso hay mala gestión. Yo nunca soy amigo, no me gustan las políticas de prontuario, mucho menos. Lo que digo, que las opacidades a mí hoy me muestran que frente a una crisis, el gobernante no tiene que buscar excusas. No me hacen la cárcel, entonces se me escapan los... No me hacen las cárceles, por eso se me escapan los presos. Yo ya he escuchado todo. No, hay pobreza en el conurbano, entonces tengo tanta gente. No, tenés un programa de acción de calle, tenés paradores. Yo creé paradores, Horacio hizo paradores. Digo, nuevamente, estoy hablando muy bien de una gestión que yo quiero mucho, de alguien con una tradición política distinta a la mía. Pero tiene que ver con la actitud de gobernante que tenés. Por supuesto, después pelea por
los intereses de tu sociedad, en este caso de los porteños, cuando te afanan el 2% de la coparticipación, como pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue tremendo. Y muchos dirigentes porteños tendrían que haber alzado la voz y no la alzaron. Sin duda tenés que hacer eso. Y tenés que presionar al gobierno nacional para que cumpla no solamente por razones éticas, sino porque hasta la Corte Suprema lo dice. Eso sin duda. Pero vos tenés recursos y tenés que actuar. Tenés que gobernar. Jorge. Y no inventar con renders líneas de subte que no están. Porque es el problema. Después vamos a tomarlo y no encontramos la puerta. Me quedé sin tiempo. La próxima cantamos Paco Ibáñez. Jorge Tellerman en La Ley de la Selva. Gracias por venir. Quédate, porque hasta las 0:30 rige La Ley de la Selva. Y en un ratito, Lua Isikov nos cuenta qué se esconde debajo de las sábanas. Que decían que no iba a haber más lista sábana. Pero sí, va a haber de vuelta. Buenas noches, Isikov, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? Bueno, nos habían dicho que no iba a haber más listas sábanas, pero parece que sí, ¿no? Sigue rigiendo, sigue imperando la lógica de la lista sábana. Vamos a votar los porteños con boleta única electrónica, pero ¿cuál era la lógica de la lista sábana? Que para abajo de los 3 primeros, de los 10 primeros si querés, te metían candidatos polémicos, familiares, veías nepotismo, veías amistades, bueno, de todo. Y lo seguimos encontrando transversalmente en las distintas listas que van a participar de esta elección. Primero explícame cómo va a ser el sistema, porque por lo que entendí es boleta única, ¿no? No sé si electrónica o de papel, pero es única. Claro, bueno, sí, como viene siendo en la ciudad en las últimas elecciones, sale, sí. ¿Qué vemos? El cabeza de lista nada más. O sea, claro, los tres, sí, vas a cliquear, ves cabeza de lista y los primeros nombres, sí, pero de para abajo, igual, a ver, también vamos a elegir 30 legisladores, la mitad de la legislatura, son 60 en total, se votan 30, no tienen tantas chances de entrar algunos de los nombres que vas a ver, pero si pasa, mirá los nombres que te meten. Arrancamos con una que... Antes déjame aclarar, para los que nos acusan de porteñocéntricos, ya está en nuestros estudios Juan Monteverde, vamos a hablar de la elección santafesina, que es en 2 semanas, en instantes, con el referente de la oposición a Maximiliano Puyaro. Pero claro, nosotros vivimos acá, laburamos acá, vemos la lista y nos sorprenden las cosas que descubrió Lu. Exactamente, Ale. Y además es importante la elección de la ciudad de Buenos Aires porque, bueno, obviamente lo venimos contando, se juegan otras cosas, va a ser uno de los primeros plebiscitos. En Santa Fe, bueno, tiene otro color, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires va a ser uno de los primeros plebiscitos de la gestión de Milei y sobre todo, lo charlabas hace un rato con Tellerman, la importancia para el PRO, ¿no? Y ahí se va a ver mucho de lo que va a pasar con el PRO a nivel nacional para lo que venga y por eso también le damos importancia a la elección de la ciudad de Buenos Aires. Pero mirá, ¿a quién metieron en la lista de Adorni? Una lista armada por Karina Milei, por Wasserman en la ciudad de Buenos Aires, esposo de Pilar Ramírez, la mujer de Karina Milei en la ciudad. Y acá lo tenés, Alfredo Rino Gamarrielo, ¿te suena? No, pero me da un poco de miedito. Bueno, este era el custodio de Karina Milei, figura en el puesto 19 de la lista. Pará. ¿Qué? El custodio de Karina Milei, que no sé si te acordás, hace exactamente un año, tipo 29 de marzo, lo balean en un hecho que creo que nunca se terminó de esclarecer. Desde el gobierno no lo dijeron oficialmente, pero hubo un episodio confuso donde algunos empezaron a decir segundas líneas que le habían mandado sicarios a este hombre que por suerte se salvó y ahora compite en la lista para legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Fue custodio de Milei, de los Milei, sobre todo de Karina, desde hace muchos años. Podría llegar a ser legislador, tendría que tener muchísima suerte, ¿no? Para entrar en el puesto 19, pero ahí lo metieron. Trato de no prejuzgar, Lu. Trato de no prejuzgar, trato de no ser lombrosiano tampoco. Pero ¿te acordás ese escenario en la campaña en la que entra uno a cubrirlo a Milei desenfundando el arma y medio bueno, claro, apuntando a los pibes? No me acuerdo dónde era. Sí, pero fue en un acto que fue realmente Victoria Villarruel se quedó estoica, no se movió. Pasó todo eso en el escenario y ella se quedó, bueno, así. Cuando todavía estaba, claro, no le tuvo mucho miedo a la situación, pero cuando todavía estaban juntos, ¿no? Ya no comparten más actos. Pero este no era el que apareció con el arma, ¿no?
No, ese era un militante. Claro, el que. No, vos decís el custodio que apareció con el arma cuando salta el militante. No, este era un custodio. Es un custodio de Karina. No recuerdo exactamente quién había sido ese custodio, pero no, él se nombró mucho el año pasado porque, participó de este episodio confuso donde estuvo internado todo por este balazo que le habían pegado. Bueno, sobrevivió, ahora es candidato. Ya saben, votan a Dorni y votan al custodio de Karina. Te decía, y unos cuantos más. Te decía, es transversal a los distintos partidos. Vienen algunas preguntas de quién puso a quién en cada lista. Vamos a la lista de Santoro y no hay que escar mucho para abajo. Vamos a ver ¿La de Leandro Santoro o la de Yamil Santoro? Bueno, teníamos a los dos Leandros, ahora tenemos a Leandro y a Yamil, porque Yamil dijo, fue toda una operación nuestra para mostrar que podíamos poner a mi hermano, pero al final no lo ponemos. Ya vamos a hablar de eso. Pero hablando de Leandro Santoro, el kirchnerista o kirchnerista radical de distinta procedencia, una lista amplia que se logró en el peronismo. Se habló, Ale, mucho en las últimas semanas de que estaban buscando una figura taquillera para poner al lado como la segunda de Santoro, una extra partidaria, se decía desde el masismo, un outsider. Se tentó incluso, o lo dejamos abierto, algunas actrices. Bueno, Abel Medina la puso a Carolina Papaleo. Bueno, exactamente, creo que apuntaban a un perfil así. O académico, fueron por el académico. La tenés a Claudia Negri, vicedecana de la Facultad de Medicina. Pero lo curioso es que, tiene distintas terminales. Negri se la vio marchando con Emiliano Jacobiti. ¿Tiene alguna cercanía? ¿Tuvo alguna incidencia Jacobiti y, todo el grupo de la UBA y en defensa de la educación en la lista de Santoro? Lo dejo abierto, pero yo creo que ahí hay cruces, ¿no? Hay terminales distintas en algunos dirigentes políticos que figuran hoy en listas que supuestamente no tienen nada que ver. Claro, porque Jacobiti estaba en la de Lustó, que tiene a una dirigente radical estudiantil. Jugaron con poco volumen, no por la dirigente estudiantil, pero sí por el peso que de repente adquirió la ciudad de Buenos Aires, donde salen todas figuras fuertes, desde Larreta, en el caso del PRO, un poco también más deslucido, me parece que tiene una lista más deslucida, pero tenés desde Larreta, Santoro, figuras más conocidas. Jugaron muy tranquilos Lustó y Jacobiti en la lista con Lucille Levy. Que de todas maneras tiene el mérito de ser una de las pocas listas encabezadas por mujeres, como la de la izquierda, ¿no? Sí, totalmente. Como la de Vanina Biasi. Sí, pocas listas encabezadas. La de los Penato del PRO también. Ahora ya vamos a entrar. Vamos directamente a la lista de los Penato. Porque acá... ¿Qué hay abajo de Mira, acá lo tenés a Lautaro García Batallán. Un ex sushi. Claro, de la Ruista. Un de la Ruista. Sí. Lombardi, segundo de la lista. Batallán también ahí. De la Ruismo en la lista del PRO también. Tampoco hay que escarbar mucho, porque tienen todos lugares entrables. Este está octavo. Lo tenés a Lombardi segundo en esta lista. Viene de Franja Morada. Fue viceministro del Interior. Pero cargos importantes de regreso. 2001 a full, Batallán, 2001 a full, toda la lista de los Penato. Vamos a ver, cómo defienden la gestión en la ciudad. Después, te decía, esto es transversal, Ale, porque acá Carrió va a intentar de nuevo meter a su sobrina segunda en la legislatura. Lo va a intentar porque ya lo hizo en 2023, no entró, pero ahora la puso tercera en la boleta de Oliveto. Ahí la tenés a María Pache, sobrina segunda de Carrió. Ya en 2023 hubo un poco de ruido porque había algunos dirigentes de la coalición cívica que no les gustó esto, se habló del tema. Ahora va de nuevo. Está muy fragmentado, toda la votación va a estar muy fragmentada. Hay muchos espacios de la centro-derecha, desde el centro a la derecha hay muchos espacios. Hay que ver cómo le va a la coalición cívica, pero tercera está la sobrina de Carrió. Ahora mira porque es espectacular lo que hace Marcelo Peretta, que metió a toda su familia más o menos en la lista. ¿Te acordás de Marcelo Peretta, no? Sí, el de farmacia. Es el de farmacéutico que quería crear este sindicalismo, esta CGT de los flacos, de los gremios. Estuvo muy ligado a Patricia Bullrich. Ahora él va por un liberalismo de verdad, o así lo dice. Quiere agarrar a los resentidos del PRO, quiere agarrar a los alejados de la gestión PRO, los alejados del mileísmo y ganar algo, pero tiene al hijo, creo que tercero en la lista, a la hija, a la esposa
y andás a ver a cuántos familiares más que desconocemos, pero todos metidos en la lista de Peretta. Y Ale, vamos a cerrar, bueno, con una de las... pyme familiar, ¿no? Claro, una exacto. farmacia de pueblo. Y me contaron que anduvo haciendo llamados, a ver a quién podían meter, porque, bueno, cuesta armar una lista tan extensa. Y claro. mirá si a Yamil Santoro, que hasta hoy lo que sabíamos era que Yamil Santoro primero había copiado el logo de Unión por la Patria para empezar engañando básicamente a su electorado, había hecho un logo muy parecido, se lo bocharon. Y después dijo, esto fue así. Él estaba... el logo de Unión Porteña Libertaria. Así era el que le bocharon, ¿no? Sintomáticamente parecido al de... Mira, Yamil Santoro estaba hace unos días en el cumpleaños, así lo contó él, estaba en el cumpleaños de su hermana y dijeron, ¿qué podemos hacer? Y se les ocurre que la lista la encabece su hermano, que se llama Leandro Santoro, para profundizar en el engaño al votante porteño, la subestimación del votante porteño. Se les ocurre eso en medio de una fiesta. El detalle es que se lo contaron al día siguiente porque Leandro Santoro hace 8 años que vive en Alemania, estuvo de acuerdo desde Alemania y decían que se iba a venir para acá y que si lograba entrar, se venía a vivir a la Argentina, pero hace un rato básicamente blanquea a Yamil Santoro que fue todo una especie de autooperación para que se hable de eso, pero quien verdaderamente va a encabezar la lista es él, es Yamil Santoro, no es Leandro. Así que, bueno, un poco lo logró, el tema de... Sí, estamos hablando hace 3 días de... Siendo que no tienen ningún atractivo ni político programático, ni de alianza, ni nada, es eso. Exactamente, y hay que ver porque me parece que todas las conversaciones son bastante negativas respecto a esta jugada, que es una jugada de estafas en loop, porque primero que pone a uno, que pone a otro, que vuelve él. Es como una piramidal y tiene lo de los cripto masivos, bro, porque es el bro, es el hermano, ¿no? Totalmente. Dios santo. Bueno, Ale, y para cerrar, mirá quién está en esta lista. También es la última suplente, pero te va a sonar su cara porque es Jimena Tesanos Pinto, la vecina de Cristina. La vecina. Estamos todos. ¿Está en la de los Santoros? Está en la lista de Yamil Santoro, es de las últimas, no la pudieron meter antes, no aceptó, pero si escarbás un poquito, la vecina de Cristina, que se hizo famosa por meterle banderas y todo en la casa de Cristina, en el edificio de Cristina, ahora va a ser candidata en esta lista. Es como Clemente, pero en la vida real, ¿no? Para los memoriosos que se votaba Clemente en 2001. En fin, gracias, Aisikov, por esto. Mayonesa TV y nos sentamos con Juan Monteverde a cerrar el programa. Ya cerraron las listas, ya cerraron las listas, ya cerraron las listas. ¡Ganso! ¿No querrás decir, ya llegaron las pizzas? ¿Ya llegaron las pizzas? ¿Ya llegaron las pizzas? ¿Llegaron las pizzas? No entiendo. No. Es que estoy diciendo que ya cerraron las listas para la elección de legisladores porteños. ¿Y qué tal? No, son un montón de nombres. Es bastante confuso. ¡Confuso! Confuso también, pero es confuso porque uno de los candidatos es de origen oriental, Alejandro Kim. ¿Alejandro quién? Alejandro quién no, Alejandro Kim. No entiendo. Mira, hay tantos nombres, algunos incluso son repetidos, fíjate vos. Por un lado está Leandro Santoro. Y por el otro, Leandro Santoro. ¿Y nosotros a cuál bancamos? Leandro Santoro, que es de UP. Unión por la Patria. ¡Ahora somos cucas! No. UP es Unión Porteña Libertaria. ¿Y Alejandro Santoro por cuál va? Por UP. No, pero el otro. ¿Cuál? Santoro. ¿Cuál? Pareces un pato diciendo cuál. No entiendo. Bueno, y después, en el espectro libertario, va dividido entre Adorno, Ramiro Marra y Ricardo Caruso Lombardi. ¡Epa! Sí, es una interna de vendedores de humo. Me meo. Me meo de la risa. Me estoy meando.
¿Ven? Por eso vuelvo. Por el olor a pis. Juan Monteverde encabeza la lista de la oposición a Maximiliano Puyaro para las elecciones constituyentes que van a ser el 13 de abril en Santa Fe. Gracias por venir, Juan. Gracias, Ale, por la invitación. ¿Qué se disputa en esa elección? Mira, yo creo que dos cosas muy importantes que también la Argentina debería prestarle atención. Una, que es la primera elección de la era Milei, donde vamos a saber cuánto respaldo popular tiene este plan económico. Y por otro lado, me parece que es una oportunidad, lo hablábamos recién fuera del aire, de levantar la vara del debate político porque vamos a reformar la Constitución. Es decir, vamos a discutir el contrato social, que es lo que yo creo que hoy está roto en Argentina. Es decir, cómo distribuimos las cargas y los beneficios de la vida en sociedad, que creo que si hoy le preguntamos a cualquiera cuánto pone en el día a día, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo y cuánto le devuelve el Estado, la comunidad, nadie va a estar de acuerdo. Una sociedad sí es muy difícil que funcione y yo creo que es una gran oportunidad de imaginación política. Hace muchos años que en Argentina estamos como en un laberinto, que estamos discutiendo siempre las mismas cosas, de la misma forma, con los mismos resultados. Discutir una constitución, por lo menos para nosotros, Puyaro lo que quiere es su reelección y nada más, pero para nosotros que queremos refundar esta democracia, es una gran oportunidad para animarnos a imaginar y correr el límite de lo posible. ¿Se puede refundar la democracia de la mano de fuerzas tradicionales que no han hecho mucho por lograrlo en estos últimos 20 años? Digo, por el peronismo, abiertamente. Mira, nosotros estamos, la verdad, que orgullosos de esta lista que conformamos en unidad con el peronismo, que en Rosario estuvimos muy cerquita de ganar las elecciones en el 23. Nosotros somos muy críticos con esta democracia, pero también sabemos que la historia ni arranca cuando nosotros llegamos, ni termina cuando nosotros nos vamos. Y si hoy podemos pelear por los derechos que tenemos, es porque alguien lo construyó antes. Y yo creo que hay una historia del peronismo de darnos derechos concretos, que evidentemente ahí hay un pueblo que en los últimos años no ha tenido los dirigentes a la altura de ese pueblo. Por eso me parece que esta experiencia que estamos haciendo, que tiene unidad, porque estamos todos los sectores del peronismo de Santa Fe, estamos adentro de esta propuesta, pero con renovación, porque la estamos encabezando nosotros y mirando de cara a las sociedades y haciéndonos cargo de las deudas que esta democracia tiene con su gente, los distintos gobiernos, pero estamos dispuestos a no defender ningún privilegio y a volver a discutir todo de nuevo. Discutamos las instituciones que tenemos, los parlamentos, diseñados en el siglo XIX, ¿pueden expresar a la sociedad del siglo XXI? Fluida, diversa, heterogénea. Yo creo que no. Bueno, me parece que animarse a construir plataformas distintas y discutir elementos. Nosotros queremos incorporar el referéndum revocatorio o la consulta popular. Herramientas que Argentina no usó nunca en su historia. ¿Referéndum o consulta para qué temas, por ejemplo? ¿Para un acuerdo con el fondo, un préstamo del Fondo Monetario? Hay decisiones que son lo suficientemente importantes para dejarla en alguien que tiene 4 años de ejercicio del poder. Yo estoy seguro que si cuando Macri tomó el primer crédito, cuando Alberto lo renegoció, ¿cómo lo renegoció? Y ahora, si le preguntamos a la sociedad dice, no queremos más el fondo. El otro día había una encuesta que decía que el FMI era una de las 3 instituciones con peor imagen en Argentina. Sí, 65% está en contra. Entonces, ¿por qué no imaginar una democracia donde si el presidente dice, bueno, la solución para Argentina es otro crédito en el FMI? Consulta con el pueblo dice, no, bueno, que busque una alternativa. ¿Vos no creés que la gente está como desafectada de ciertas decisiones en función de eso que decías de la comunidad, de lo que uno pone, de lo que uno retira? ¿No hay gente que tiró la toalla de la participación, incluso hasta de la representación? Yo creo que la gente lo que siente es que la política no habla de ellos, pero que cuando la política empieza a sintonizar con esa desesperación y le propone una alternativa, la gente responde. Que nosotros en el 2023, en medio de un retroceso enorme, hayamos juntado casi la mitad de los votos en la ciudad de Rosario con una propuesta alternativa, yo creo que demuestra que hay espacio para algo distinto, pero tenemos que animar a hacerlo, Sí, pero ahí te votaban a vos, votaban a una fuerza como Ciudad Futura, que en definitiva se planteaba como lo nuevo. Vos venís de un movimiento social, tienen un tambo cooperativo, sacaron productos de bajo costo en la empresa pública municipal para que la gente pueda... Pero son cosas que a medida que vos te vas juntando con lo ya establecido, quizás se desdibujan. Mirá, esa que estuvimos tan cerca fue justamente porque nos animamos a encontrarnos con lo mejor de la tradición política, en este caso del peronismo, de los movimientos sociales, del sindicalismo, de la organización, que también ha defendido los derechos que hoy tenemos. Hicimos una primaria, en ese caso ganamos la primaria y fuimos todos juntos. Esa experiencia hoy la estamos replicando en toda la provincia
Y digo, hay por ahí cuando uno va a la base, digo, hay un pueblo peronista, hay un pueblo militante que está desesperado por encontrar una voz que lo represente y construir una alternativa. Y muchas veces llegamos a lugares con la gente con los brazos bajos. Bueno, por muchos años también de desilusiones, de haber votado gobiernos que decían que iban a defender la justicia social y terminaron haciendo más de lo mismo. Ahora, yo confío en ese pueblo, que quiere seguir militando, que quiere seguir construyendo algo distinto. Y lo que estamos viendo a nivel nacional, digo, los gobiernos pueden ser muy malos, pero si no construimos una alternativa, y para construir una alternativa, uno no puede quedarse en su zona de confort, donde maneja todas las variables, donde, no, bueno, hay que juntarse con ese pueblo y construir una síntesis. Y yo creo que lo estamos logrando, lo logramos en Rosario y creo que lo vamos a lograr en Santa Fe. En Santa Fe y en todo el cordón industrial de la periferia rosarina están las cerealeras más poderosas del país, las que más mueven, las que traen los dólares. Una de ellas, Vicentín, protagonizó acaso el máximo fracaso o la máxima claudicación del Frente de Todos, ¿no? La primera de una serie, podría ser. Sí. ¿Qué ves vos que se podría cambiar de la lógica de la política para que eso no pase más? Para que no aparezca una empresa de megamillonarios que ahora ya pasaron una semana presos, ¿no? Sí. Prisión preventiva. Prisión preventiva, le dictaron incluso el fin de semana que tienen que seguir presos. Pero que le sacaron 300 millones de dólares al Banco Nación, otros 300 al Banco Provincia, en fin, hicieron un desfalco y se la llevaron toda. Mirá, creo que lo primero es construir una fuerza que se anima a discutir estas cosas. Digo, nosotros hoy somos, como vos decías, la principal oposición a Puyaro, que nos quiere convencer que los privilegiados en Santa Fe son los docentes. Digamos, que nos quiere convencer que los trabajadores públicos abusan de sus privilegios y que los privilegiados no son un grupo de millonarios que estafan al Estado Nacional y se quedan con recursos de todos los argentinos. Digo, ahí hay un debate muy profundo que dar acerca de dónde está el privilegio, a dónde hay que ir a buscar los recursos, pero hay que tener la valentía para hacerlo. La decisión y la fuerza que tenga el poder para avanzar con esos cambios y que esos cambios duren en el tiempo. Y me parece que reformar una constitución es decir, bueno, ¿cuáles son los principios y los valores fundamentales de esta sociedad? Digo, nosotros estamos proponiendo el 82% móvil con rango constitucional por los trabajadores públicos de Santa Fe, en un contexto donde vemos lo que pasa todos los miércoles con los jubilados en Argentina. Te podrían decir no hay plata para eso. Bueno, las cerealeras tienen gran parte de esos recursos. Y digo, ¿por qué no plantear, digamos, incluso la Constitución actual plantea el carácter progresivo de los impuestos en Santa Fe? Pero ahí es donde me encuentro con el límite de su marco de alianzas, ¿no? Porque yo veo el fracaso de Vicentín y hubo muchos peronistas santafesinos en ese fracaso. Por eso la clave es un recambio generacional, un recambio de ideas, que esos recambios yo creo que se hacen, digamos, no se hacen de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso a mí me parece que hoy tener un frente que está Ciudad Futura a la cabeza, que está el Frente Renovador, que están los distintos sectores del peronismo, y que a todos nos une una cosa, Ale, que nos damos cuenta que en Argentina lo que hoy divide el campo político es autoritarismo contra democracia. Si tener el primer presidente anarcocapitalista de la historia de la humanidad, y lo digo así, con la gravedad que tiene, teniendo en Argentina un pueblo rebelde, un pueblo consciente de sus derechos, digo, si eso no nos hace revisar las prácticas con las que venimos construyendo, bueno, y parte de las prácticas que hay que revisar es que nos tenemos que animar a juntarnos con otros. Algunos que piensan igual que nosotros, otros que piensan parecido y otros que tenemos diferencias, pero que a determinados momentos de la historia tenemos que poner los intereses de la gente para defender, o sea, hacer un escudo para defender a nuestra gente, pero también poder construir una alternativa. Ustedes tienen muchos candidatos que son muy jóvenes, que vienen de, no sé, del movimiento estudiantil, las organizaciones sociales, mismo la militancia territorial, ¿no? En un lugar que justamente está muy castigado por el narco, por la trama delictiva organizada y demás. ¿Cómo se vuelve a seducir a los jóvenes para la política? A esos que ya pagaron la tele, que por ahí están en el stream, que de ratos agarran algún recortecito de política, pero que por lo general pasan así, ¿viste cómo se escrolea? Tac, tac, tac. Mira, yo siempre digo que algo que lo que nos trajo hasta acá, o lo que yo le dediqué gran parte de mi vida, de la militancia, es a poder materializar las ideas. Yo creo que uno puede tener el mejor discurso, pero si la política se queda solo en lo ideológico discursivo y no logra materializar ahora en el presente esos pedacitos de la sociedad que queremos para mañana, no nos va a creer nadie, ni los jóvenes, ni los grandes, ni los medianos. Digo, si algo hicimos durante todo este tiempo
Es decir, a cada aspecto del sistema que nosotros impugnamos, tenemos un proyecto andando que muestra que puede ser diferente. Vos recién hablabas de los alimentos, desde el tambo a la empresa pública de alimentos. En educación, digo, la crisis que vive el modelo educativo argentino hace años. Bueno, fundamos 2 escuelas de gestión social sin ser gobierno. 10 años llevan esas escuelas. Y todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche, esos pibes de los barrios, que incluso deberían tener menos interés en todo esto, llegan, van a trabajar a la mañana de albañil a una obra en la bicicletita y a las 6 de la tarde, en vez de ir a la esquina a tomar una cerveza con todo el derecho después de una jornada de trabajo, se meten en la escuela y están 3 años para terminarla. ¿Qué significa esto? Que si uno construye cosas reales, que tienen un sentido, que tienen una orientación, que vos le ofrecés a un pibe un horizonte que no sea pegarla, como vos siempre decís, en una cosa cripto para poder comprarse una casa, sino decís, che, mirá, acá hay un plan, un horizonte que podemos seguir. La gente responde porque todos estamos en búsqueda de cosas más o menos parecidas. Ahora, durante mucho tiempo nos dijeron que teníamos derecho a un montón de cosas, pero no se construyó ni el poder ni los institutos para lograrlo. Bueno, ese es el desafío que nosotros vamos a dar en la Constitución, pero después para formar gobierno. Digo, nosotros estamos recorriendo toda la provincia en esto de hacerlo distinto con la constituyente de la gente, que son encuentros horizontales. Hicimos uno en Rosario donde juntamos 1.500 personas en mesa redonda, en un estadio de básquet, mesa redonda donde en plano de igualdad, un diputado nacional, una compañera de un comedor comunitario, el presidente de una cooperativa, la presidenta de un club, discutían cuáles eran esas reformas que tenemos que hacer en la democracia que tenemos para tener el futuro que nos merecemos. Y todo eso fuimos sintetizando, estuvimos en Reconquista, en el norte, en Venado Tuerto, en Rafaela, en Santa Fe, en Rosario, digo, y ahí se respiraba una atmósfera distinta, porque si a la gente no haces que la escuchás, digo, la escuchás de verdad, haces que todas las voces valgan lo mismo, la gente responde. En Reconquista también, la capital del Imperio Bizantín. Bueno, ahí de la Avellaneda, Reconquista, y sin embargo se llenó de gente que tiene cosas para decir. El tema es que la política dejó de escuchar. Y vos prendés el televisor y son siempre los mismos diciendo las mismas cosas. Agravado por ver todo desde la periferia. Digo, donde ahí es mucho más grave. Digo, son pocos los lugares como vos que nos dan la oportunidad de, che, está pasando algo en la provincia de Santa Fe que puede ser distinto. ¿Qué pasa con la cobertura de los medios en Santa Fe? Bueno, a eso se suma no solo el centralismo, digamos, que tenemos hoy, sino que en nuestros propios territorios, el clima autoritario que estamos viviendo, donde en Argentina el único autoritario no es Milei, se suman los gobernadores, se suman los intendentes. Yo denuncié la semana pasada que el intendente me tiene proscripto de los grandes medios de comunicación. No de los medios compañeros que nos siguen sacando, digo, pero los medios grandes que la gente prende el televisor, vía pauta, el intendente, desde que casi le ganamos la elección, dijo, Monteverde no sale más. Pero si no adscribe a la idea del gobierno nacional de no usar la pauta publicitaria. No, en esa justo no. O sea, en esa idea no. La parte del autoritarismo sí. Y es muy grave porque no es porque me prohíban a mí. Están prohibiendo las voces disidentes. Por eso cuando decimos acá es autoritarismo contra democracia, lo decimos de verdad. Hoy hay mucha gente que no está conforme con lo que está pasando. Y en ciudades como la mía, ni siquiera se puede expresar en los medios de comunicación. Si no se puede expresar la persona que sacó el 50% de los votos, imagínate el último vecino del último barrio. Y si además uno vive lejos de la Plaza de Mayo, digo, porque acá uno se enoja, por lo menos baja del edificio, te toma un bondi, viene a la Plaza de Mayo y se saca la bronca. Y a los que la Plaza de Mayo nos queda lejos, ¿qué hacemos? Bueno, estamos intentando generar proyectos que junten esa voz y transformar lo que hoy es bronca, desesperanza, desazón, en esperanza para construir una cosa distinta. Hace un ratito, sentado ahí mismo, Tellerman decía que estamos en un interregno, que no terminó de morir lo viejo, que no terminó, bueno, la frase de Gramsci. Consabida, ¿no? Que tanto se está repitiendo en estos años, en estos meses, en este momento del planeta. ¿Ya tenés una referencia nacional? ¿Ya te ilusiona algo de acá a 2027? Mira, hay un montón de compañeros y compañeras que hasta generacionalmente nos vamos a juntar en un proyecto común. Lo que yo me parece que hay que cambiar los términos del debate. Yo desde el día que ganó Milei y cuando todo el mundo decía cambió todo, de ahora en más nada va a ser igual, esto es un cambio de época. Yo decía, más que cambio de época, es una época de cambios. Este no es el primer gobierno de una etapa de gobiernos autoritarios que van a durar 20 años. Al contrario, yo creo que es el último manotazo de ahogado de un sistema neoliberal que ya no genera consensos, que ya no genera expectativa, que no le puede ofrecer a esos jóvenes, a la sociedad en general, un proyecto de largo plazo. Entonces está en crisis.
Por eso estamos en un buen momento para generar alternativas, pero nos tenemos que animar a hacer las cosas de otra manera, a plantear otras ideas, a juntarnos con otra gente. Yo creo que tenemos una generación en Argentina con un montón de nombres propios, pero el tema es que cuando uno da un nombre propio, inmediatamente, como estamos acostumbrados no a discutir políticas, sino a discutir políticos, un nombre excluye al resto. Yo creo que lo que tenemos que discutir es un conjunto de ideas, de valores y de cambio de la cultura política. Yo estoy convencido que la salida para Argentina es de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, que no es una frase hecha. Yo creo que la democracia, que como vos decías, está en crisis en el mundo, hay que refundarla donde esa democracia nació, que es desde las ciudades, desde la cercanía, donde el que nos está escuchando apaga el televisor y tiene un proyecto concreto en su ciudad para decir, acá estoy siendo útil, acá alguien me está esperando, hay una comunidad que está organizada, que estamos cambiando la historia. No tengo que ver la historia por televisión esperando que algún dirigente me convoque a algo, se anime a hacer algo nuevo, no. Tengo un proyecto cercano que está ayudando y que está poniendo su granito de arena para cambiar las cosas. Juan, gracias por venir a La Ley de la Selva. No, gracias a vos, Ale, siempre por darnos voz en esta desigual pelea, pero que la damos con todo el amor del mundo. Es la selva, hay que abrirse paso. Gracias. A ustedes también, gracias por quedarse. Me imagino mañana bastante repercusión de lo que contamos al inicio del programa. Son días agitados y lo seguirán siendo. El lunes próximo vamos a estar acá, como siempre, desde las 23 y hasta las 0:30 en esto, La Ley de la Selva. Chao. Al amanecer, todo se prepara entonces.